Todos estamos de acuerdo que la calle siempre esconde cosas extrañas y, sin importar el lugar en el que vivamos, esta puede llegar a ser bastante peligrosa. Pero antes de comenzar, quiero agradecerles por todo el apoyo que han brindado estos últimos días. Además, recuerda que puedes enviarme tu anécdota por el correo que aparece en mi perfil. Por otro lado, te recuerdo que, si gustas apoyar el canal, lo puedes hacer con una membresía. Sin más que decir, hoy te presento... Nunca salgas solo de casa. En el Halloween de 2017, yo tenía un grupo de amigos skaters. Fuimos a patinar como de costumbre y ya era bastante noche, pero había gente pidiendo dulces. En eso, nos sentamos en una esquina a descansar todos, éramos 10 personas. En eso, nos empiezan a llegar niños con máscaras de Anonymous y nos pregunta uno, ¿no traen 20 pesos cada uno? Y en eso empiezan a llegar más gente de cada lado. Fácil, eran unas 30 personas y todos con la misma máscara. Nos terminaron asaltando. Eran personas entre 11 a 40 años. Yo, cuando era pequeña, fuimos a visitar unos tíos que vivían enfrente de una iglesia. Yo recuerdo que me quedé afuera con mi tía y mi prima en la ven. Después, mi tía dijo, ¿ustedes también la miran? Y volteamos a ver para enfrente y había una señora enfrente de la iglesia, parada en la calle, y pasaban carros y no le pasaba nada. Era como si no la pudieran ver los que iban manejando, nomás nosotras tres la pudimos ver. Y dio mucho terror cuando volteó y se nos quedaba mirando. Mi tía nomás dijo que nos persignáramos y que no la viéramos porque era una bruja. Yo no sabía qué pensar, solo sentía mucho terror. Cuando trabajé de carpintero, mi jefe tenía gran influencia en la CDMX, soy de Puebla, y constantemente hacíamos viajes para poder trabajar y mandar pedidos. Ojo, que era una paga. Sin embargo, una vez tuvimos que tomar el metro y, para llegar a Reforma, pues el trabajo estaba hasta Acatitla. Para hospedarnos, donde nos daba posada una señora que rentaba un local cerca del centro. El punto es que llegamos, sentimos mi compañero y yo que alguien nos vigilaba desde una tienda de ropa. No recuerdo el nombre de la tienda, pero recuerdo que tenía una fachada amarilla. La cosa es que, cuando seguimos caminando, nos hicieron pis. Al principio creímos que era una broma por parte de algún sujeto, pero empeoró cuando un maniquí se asomó por la ventana y, sin expresión alguna, hizo un movimiento rápido y nos paniquamos. Corrimos y llegamos al local y le platicamos al resto de compañeros. Sí estuvo tétrico cuando nos empezaron a contar la leyenda del supuesto maniquí. Esta historia se remonta hacia aproximadamente 11 años atrás. Parte de mi familia radica en la CDMX, entonces, al estar un poco lejos de allí, teníamos que tomar un viaje largo para poder llegar. Una noche, de regreso de una visita a mi familia de la ciudad, pasábamos por la capilla de mi pueblo. Eran aproximadamente las 12:30, 1 am e inmediatamente la capilla se robó la atención de todas las personas que venían en el transporte, ya que se estaba celebrando una boda. Lo raro es la hora en la que se estaba llevando a cabo el evento. Había muchísima gente, parecía que fuese de día. A la mañana siguiente y después de la impresión de haber visto tal evento, comentamos con algunos vecinos y ellos afirmaban que en ningún momento en la capilla se celebró dicha boda, que a esas horas de la noche ningún padre está disponible para casar a nadie, es un misterio hasta ahora qué fue lo que realmente vimos aquella noche. Una vez, hace como 8 años, regresaba a mi casa en Apodaca, Nuevo León, como a la 1 am e iba por una calle que está en Huinalá, que está llena de iglesias, cristianas, católicas y hasta de testigos. Íbamos muy tranquilamente el del Uber y yo cuando, a lo lejos, así en la oscuridad, cuando el carro alumbró, se vio como a un señor todo vestido de color oscuro, como ropa o pelo grisáceo barra oscuro, corriendo a 4 patas muy rápido, como un perro. Me sorprendió porque tenía mucha agilidad y, además, porque estaba grande, alto, vaya. El del Uber le siguió dando, nos quedamos callados y, ya pasando esa calle, solo me dijo que ya era su última carrera de la noche, que mejor se iría a su casa a dormir.
Tiempo después, en Twitter, compartí mi historia y salieron muchas personas a decir que les había pasado igual en diferentes lugares. Mi mamá dice que, una vez, allá por los 2005, 2007, estaban platicando con mis tíos y mi papá en la calle, mientras nosotras, mi hermana y yo, jugábamos en el patio. Vieron como un humanoide de color rosita, tipo claro, con alas y cola, saltaba de un poste y, antes de tocar el suelo, salía volando. Dice que rápido nos cargaron y vieron cómo esa cosa se fue volando hacia un cerro que está por ahí, cerro que dicen también está como embrujado, jaja. Mi papá decía que era una gárgola, pero nunca supieron explicar bien qué fue lo que vieron, y ni yo ni mi hermana recordamos el suceso. Mi prima cuenta que, cuando era niña, a ella y a su hermana las mandaron a comprar a la tienda de la esquina por mi tía. Creo, si más no recuerdo, época de frío y las luces de la calle en aquella época eran bajas. El caso es que ellas compran y salen de la tienda y, al caminar unos pasos, se encuentran a mi tía, que les dijo: vengan, vámonos, pero con otra ropa, que sí era la ropa de mi tía, pero ella no estaba vestida así. El caso es que mi prima vio la cara de su supuesta mamá y dice ella que sus ojos y su vibra eran de maldad, y ellas sentían miedo de esa persona que, en su aspecto, era mi tía. Corrieron hacia su casa y ahí estaba mi tía, y ellas, bien asustadas, le contaron. Cada que me lo cuenta, uff. Sí da miedo. Cuando vivía con mi papá, él me llevaba a todos lados con él. En una ocasión, regresamos de ir a comprar unas cosas. Eran entre las 10 p.m. y 12 a.m., aproximadamente. En eso, en una calle algo transitada, pero con flujo de tránsito, intersectó un camión tipo como los del ala, pero totalmente blanco, sin ningún logotipo. Las puertas de atrás iban cerradas con una cadena. En el tope que seguía, el carro dio un impulso fuerte para arriba y, cuando tocó el suelo, la puerta se abrió un poco. Estaba lleno de personas muy sucias, algunas sin ropa y otras con ropa como de reos, en color azul con blanco. Había desde niños hasta señores. Yo solo miré a mi papá y él me dijo que no dijera nada. Jamás tocamos el tema. Eso pasó cuando yo tenía entre 6 y 8 años, aproximadamente ahora, tengo 18. Hace muchos años, cuando estábamos pequeños, mi hermano y yo vivíamos en la casa de mis abuelos. Ellos viven cerca de la barranca de Oblatos. Pues era mediodía, como las 12 más o menos, y recuerdo que mi hermano y yo estábamos peleando en la calle, y mi mamá ya iba a salir para ir a un mandado. En eso, cuando nos estábamos aventando, se oyó como un palo recio, como cuando golpea el suelo, y cuando volteamos venía un señor con la cabeza agachada y tenía un sombrero grande que no se le veía la cara. Pero cuando volteamos, tenía un pie de pollo y uno deforme, bien horrible, la verdad, y traía un bastón. Mi mamá también lo miró y nos metió a la casa y empezó a rezar fuerte. Después nos dijo que habíamos visto al diablo, pero no sé, la verdad es que si nos paniqueamos bien machín y todavía nos acordamos y nos da miedo. Íbamos mi tía y yo a cobrarle a una señora un dinero y, a mitad de una calle, vimos que algo brincó un cerco hacia la calle. Corrimos a ver. Era un sapo gigante. Se quedó unos segundos parado en medio de la calle, viendo. Caminamos más fuerte y el sapo brincó de donde vino. Corrimos a ver a dónde se había metido y no había nada. Era un animal del tamaño de un perro mediano, pero era un sapo deforme. Cabe señalar que eran las 5 p.m., había luz, era de día. No hay manera de que lo imagináramos las dos. En esa misma colonia hablan de un nahual. Al mes vimos un perro que caminaba como un chango. Ahí estaba con mi ex esposo. Lo vimos y nos devolvimos a casa de su mamá. Eran como las 8 p.m., pero había luz de calle. Se vio perfecto. No sé si cuente, pero venía con mis padres de una salida a un Walmart cuando, a media calle, el auto se comenzó a detener. Rumores de la gente decían que esas calles estaban malditas o algo así.
No tomamos tanta importancia en ello cuando decidimos bajar del carro y tratar de llamar a algunas personas, ya sea por teléfono o esperar a que un carro pasara para que nos ayudara. Sin embargo, en todo ese tiempo, hasta que cayó la noche, no pasó ni un carro, los teléfonos estaban muertos y se sentía una vibra bastante pesada en la zona. Así estuvimos por más de 4 horas, hasta que, por alguna razón, el carro comenzó a funcionar nuevamente. Pero durante esas 4 horas no hubo alguna señal de vida más allá de mis padres y yo. Una ocasión iba a la farmacia con mi esposo y nos metimos por una calle muy sola. Eran aproximadamente las 9 p.m. y, de pronto, notamos que había afuera de una casa, justo en la puerta, un niño como de unos 12 años, sentado con la cabeza agachada en sus rodillas. Parecía que lloraba y yo comenté: pobrecito, seguro lo regañó su mamá. Sin más, fuimos a la farmacia y, al salir, sentí una enorme curiosidad por el niño, a lo que le sugerí a mi esposo que regresara por la misma calle con la intención de verlo de nuevo. Seguía ahí y le dije: vamos a preguntar qué tiene, si necesita algo. No sé por qué tenía tanto interés, algo en mí me impulsaba a ir hasta donde estaba, lo que es raro porque seré chismosa, pero eso era demasiado para mí. Aún así, nos acercamos y, cuando íbamos cada vez más cerca, miramos que no era un niño, sino una mujer joven de pelo rubio y largo, con un short, playera, tenis y piernas muy delgaditas. Eso me hizo querer aún más saber si necesitaba ayuda. Ya no era morbo ni chisme, de verdad me sentía angustiada y no sé por qué. Cuando por fin estábamos ahí, justo frente a ella, le dije: amiga, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Podemos ayudarte en algo? Y oh, la sorpresa. Levantó la cabeza y su pelo era totalmente canoso, blanco, y no era una jovencita, sino una anciana sin ojos. Tenía unos enormes huecos negros y profundos donde deberían ir sus ojos. Lo juro. Juro que no miento y, gracias a Dios, que iba con mi esposo y él vio lo mismo que yo. Si no, nadie me creería. Por suerte, no me bajé de la camioneta, apenas iba a hacerlo. Mi esposo arrancó y yo estaba en shock. Por alguna razón, manejó rapidísimo. Sentíamos que algo nos seguía. Cuando entramos a nuestra calle, escuchamos un grito horrible por encima de la camioneta y era una lechuza que venía volando justo arriba de nosotros. Ahí acabó todo, por suerte. Ese día no hubo más cosas raras, pero hasta la fecha recordamos el incidente y nos da escalofríos. Tenemos que contar la historia juntos y, aún así, creo que no nos creen del todo. Si llegaste hasta aquí, de verdad te lo agradezco muchísimo. Espero que este video te haya gustado y que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruté prepararlo. Si fue así, te invito a que apoyes el canal dejando tu like y suscribiéndote, porque eso ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas. Nos vemos en el próximo video.